Perfecto. Genial. Bueno, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés, ahí como presentaron, esto es el trabajo que voy a hablar brevemente, es un trabajo que hicimos con un equipo del Instituto del ISISTAN, con Daniela y Antonella, y en un trabajo conjunto en un convenio con INAP, que es el Instituto Nacional para la Administración Pública, y desde el del lado del INAP participaron en esta gestión, más que nada en la parte del equipo técnico, Mariano Cervellini y Miguel Carbone. El trabajo tiene que ver mayormente con desarrollar un sistema, como dice el título, de recomendación de cursos de capacitación para agentes. El INAP es un instituto que brinda distintos tipos de capacitaciones a la administración pública en distintos, digamos, en distintas áreas, ya sean más técnicas o más del trabajo que van a hacer, como más generales. Ellos tienen una larga trayectoria de capacitación de la gente en el Estado, y el modelo que ellos tienen tradicional de cursos es básicamente circular, esto funciona en todo el país, entonces circular las ofertas por email, la gente elige los cursos, se ven los cupos, se planifica y así se van llevando en ambientes virtuales mayormente. Pero lo que nos propusieron cuando empezamos este convenio fue hacer un prototipo de si hubiera alguna otra forma de ver en qué está interesada la gente y cómo acercar cierto tipo de capacitaciones a cierto tipo de perfiles. Esto también atendiendo no solo la necesidad y el derecho de la gente de tomar estas capacitaciones, sino también la idea de ir formando cierto tipo de cuadros con ciertas características o con ciertas capacidades en el Estado, o sea que no es exactamente un recomendador donde uno toma cursos, sino que también tenía que cumplir algunas otras cuestiones, digamos, de los lineamientos o las orientaciones de la administración pública con sus agentes. Entonces, en base a eso, desarrollamos un primer prototipo de un sistema de recomendación que lo que toma es un poco como se ve acá, cierta información de las bases de datos que tienen ellos de su personal, no todo lo que tienen, pero cierta información, digamos, para perfilar a cada uno de los agentes. Esto se trabajó anonimizado, pero básicamente me dice en qué rango trabaja, en qué área, qué tipo de cursos ha tomado, ¿sí? Un poco perfilar lo que ha hecho. Y por otro lado, tomar información de la oferta de cursos que actualmente tiene abierta el INAP para sus agentes, qué contenidos tienen esos cursos. Y lo que hace el sistema de recomendación, un poco muy simplificadamente, como si fuera un Netflix, pero para cursos, es hacer un cruzamiento entre los perfiles de esos agentes, o sea, su historial de cursos, pero también su caracterización, y los cursos que hay disponibles, y lo que saca es un ranking de qué cursos este asistente cree que serían más apropiados para ese agente. Este enfoque es totalmente basado en datos, o sea, lo que hace es mirar los datos y tratar de aprender o de identificar algún tipo de patrón. O sea, no es un ejemplo que quería decir, es que no es algo basado en reglas, que dice sí pasa esto y pasa esto, entonces mejor este curso, sino que básicamente lo que está todo el tiempo mirando es los datos que tiene almacenados INAP sobre los agentes que ya han tomado cursos y cómo, bueno, qué otros agentes parecidos a ese han tomado otros cursos y en base a eso va armando la recomendación. El enfoque que aplicamos, solo para dar una idea, pero no me voy a poner muy técnico, primero en este tipo de metodologías o de proyectos de Machine Learning, lo que se suele hacer es lo que se conoce como un análisis exploratorio. El análisis exploratorio lo que hace es mirar qué tipo de datos tiene la organización, en este caso INAP, qué características tienen esos datos, qué tipo de cursos se toman más. A veces uno cree que podría usar ciertos datos, por ejemplo, el rango o la jerarquía en la que pertenece la gente, y después se ve que la mayoría tiene esos campos, esto es un ejemplo, ¿no? Tiene esos campos vacíos, o sea, hay que mirar un poco los datos para ver qué se puede encontrar ahí o qué potencial tienen ciertos datos. Y en base a eso también lo que estuvimos haciendo fue proponer distintos tipos de recomendadores, porque no hay un único recomendador, ¿sí? Por más que lo llamemos siempre el sistema de recomendación, hay distintas técnicas para hacer esto. En esta fase estuvimos explorando esa parte. Hay recomendadores, o lo que normalmente se busca en este tipo de tecnologías es que el recomendador sea bien personalizado. Por personalizado me refiero a que aprenda exactamente lo que le gusta o que le interesa a alguien y recomiende bien a propósito de esos intereses, pero a veces ese tipo de personalización no es posible, porque por ejemplo podría haber agentes que no tienen tanto historial de cursos o que solo han tomado ciertos cursos que son obligatorios, entonces hasta que la persona es como
el huevo o la gallina, ¿no? Técnicamente esto se llama el arranque en frío, ¿sí? Hasta que la persona no empezó a tomar cursos, no se puede aprender mucho de sus gustos o de sus perfiles, ¿sí? Entonces por eso hay distintas técnicas para ir tratando de solucionar esos problemas dentro del rango de sistemas que hay y del tiempo que tenía este proyecto. Fue un proyecto corto, sí, no es un proyecto de un par de meses. Una de las primeras, o sea, por más que el objetivo, como dije, es lograr recomendaciones personalizadas, uno de los primeros recomendadores que tomamos es recomendaciones no personalizadas, o sea, por popularidad. Este recomendador, si ustedes lo piensan, es un poco tonto, o sea, básicamente lo que dice es los cursos que son más populares, o sea, que toma la mayoría, son los que se van a recomendar. Un segundo nivel es lo que se llama recomendación estereotipada, ¿sí? Que lo que hace es, de alguna forma, definir grupos de agentes en base a tipos o a prototipos, y si estás dentro del mismo grupo siempre te recomienda las mismas cosas. Esto también se hizo para contrarrestar este problema, ¿no? Que si yo no sé mucho de la persona, ¿qué le puedo recomendar? Bueno, lo que puedo ver es a qué grupo pertenece, por ejemplo, todos los que trabajan en tal área o en tal tema, y recomendar ese tipo de cursos. Y después sí pasamos a explorar recomendadores un poco más específicos que sí, lo que miran es, exploramos básicamente de dos tipos, lo que se llama basado en contenido, que lo que hace es ver el historial de la gente o de la persona y recomendar cursos parecidos a esos, y lo que se llama filtrado colaborativo, que es que hace algo, o sea, no mira exactamente a la gente, sino que mira a otros agentes parecidos a la persona, y te recomienda cosas que los otros también tomaron y que vos no tomaste, ¿sí? Estos son como los enfoques tradicionales de recomendación. Este proyecto también lo que buscaba era ver cuál era el nivel de factibilidad de hacer estos recomendadores, si lo que salía tenía algún sentido, cómo trabajar, por ejemplo, cosas que nos pasaron con cursos obligatorios. Por ejemplo, la ley Micaela es un curso obligatorio y uno dice, bueno, si la persona tomó el curso de la ley Micaela, no lo podría incluir en su perfil, porque no es algo que tomó por sus intereses, sino que, bueno, que es obligatorio, y eso mete un poco de ruido en las recomendaciones. Y bueno, también otros casos que aparecen así cuando uno quiere hacer este tipo de recomendadores en un contexto específico. Esto es un poco, no voy a dar todo el detalle, pero cómo se elaboró el prototipo, básicamente la arquitectura, decir, bueno, nosotros teníamos lo que era un front-end, que era la pantalla, que es donde la persona o las personas que están a cargo de las capacitaciones arman los planes y ven, esto no son recomendaciones que le llegan exactamente a las personas, sino que hay un mediador en el medio, una persona que coordina las capacitaciones, que es quien ve qué se le puede recomendar a cada uno. Eso se veía en esta pantalla. Y después lo que se trabajó es con lo que llama un pipeline clásico de procesamiento batch, donde yo tomo de la base de datos de información del INAP, transformo los datos y con eso induzco los recomendadores, aprendo las reglas de esos recomendadores. Esto es el proceso que más tiempo lleva, lo que está en 1 y 2, y después en algún momento esas recomendaciones se construyen, se le pide al recomendador que las genere, y el frontend se puede alimentar de esas recomendaciones. Pero se puede decir como que es un proceso en 2 pasos, ¿no? Primero tengo que entrenar los recomendadores, esto que va por acá, después tengo que hacer las recomendaciones por acá, y periódicamente si aparecen más datos, más agentes, los agentes toman cursos, o sea, a medida que la realidad se mueve, los datos estos se mueven. SAI se llama el sistema que ellos tienen, de donde tomamos los datos, y yo tengo que hacer todo este caminito de nuevo. Bueno, cerramos. Anda apurando, Andrés. Bien, Los 30 sí. segundos. Bien. No, después lo que pasó ahí sobre esto es, se le dimos algunas guías a la institución sobre cómo usar estos cursos, qué problemas tienen estos recomendadores. Estos recomendadores a veces tienen cierta tendencia a sobreespecializarse, básicamente a recomendarte más de lo mismo, y lo que estuvimos haciendo son algunos ajustes y algunas guías con el organismo para que pudieran ver cómo se aplica. Lecciones aprendidas para nosotros: esto fue bastante rico, la posibilidad de trabajar con datos reales, ¿sí? Que es a veces uno de los desafíos de esto. Y para INAP lo que a ellos les sirvió también es para identificar problemas con sus datos o con la gestión de sus procesos de capacitación, que por más que no impactan en el recomendador propiamente dicho, a la hora de querer hacer un recomendador es como que saltan, así que para ellos también fue una experiencia valiosa. Y eso era todo lo que tenía para contarles. Gracias. Gracias.